respecto a la otra, se va a generar una fuerza tangencial llamada fricción. Aquí con tangencial hay que entender que está actuando entre las dos superficies, es decir, entre las caras que están en contacto. ¿Sí? Vean cómo aquí tenemos este zoom, esta ampliación, esta zona donde están en contacto las superficies. Y esa fuerza o esa fuerza tangencial está actuando aquí, aquí abajo, justo aquí. Lo voy a hacer un poquito más exacto. Aquí en esta zona. Justo donde están estas irregularidades. Aquí. Con esto nos vamos a referir con tangencial, que actúa en esta cara. Con eso nos referimos con tangencial. Bien. Voy a hacer una breve descripción de lo amplio que es este tema de fricción. Existen dos tipos de fricción, la fricción seca o la fricción de Coulomb y la fricción de fluidos. Esto lo van a ver más adelante en mecánica de fluidos para las personas que lleven esta asignatura. La fricción de fluidos se desarrolla entre las capas del fluido mismo, que se mueven a diferentes velocidades y también en el movimiento de mecanismos lubricados. Por ejemplo, al interior de los motores a diésel, los motores a gasolina, la parte que está en fricción constantemente, una parte típica y ejemplificatoria, pues es el pistón que está desplazándose entre las paredes del cilindro. Y para que no exista un desgaste prematuro, se lubrican con aceite. Un aceite muy, muy, muy delgadito, o muy finito, se llama un aceite con poca viscosidad. Ese líquido, ese aceite, va a tener entre esas paredes esta distribución de velocidades. A ver si se alcanza a ver. Va a existir una mayor fricción entre las paredes, entre el cilindro y el pistón, y el fluido tendrá menor velocidad entre esas paredes. Sin embargo, la velocidad será mayor justo a la mitad. ¿Sí? Ahora, aquí existen distintos tipos de flujo. Puede haber un flujo laminar, que es este de aquí. Se llama así porque cada uno de los puntos que conforman al fluido va a tener una distribución de velocidades así. Vean cómo la velocidad es mayor a la mitad y menor cuando se acerca a las paredes de la tubería. ¿Sí? Esto es un flujo laminar. Aquí estamos denotando la velocidad del flujo con estas flechas, con estos segmentos dirigidos, que están mostrando en los vectores velocidad. Esto es para un flujo laminar. Si se incrementa la velocidad del fluido constantemente, ya no vamos a tener un flujo laminar, vamos a tener un flujo turbulento, que es el que está arriba, con líneas caóticas de velocidad. ¿Sí? Bueno, esto es una pequeña introducción, nada más, un comentario, para las personas que van a llevar mecánica de fluidos en cursos subsecuentes, que tengan por lo menos una idea hasta dónde llega la fricción. En este curso, en el curso de mecánica, solamente nos vamos a enfocar al estudio de fricción seca o a la fricción de Coulomb, que es este de aquí. Okay. Para esto, debemos considerar estas 5 situaciones. Número 1, no existen en la naturaleza superficies perfectamente lisas. Con eso tendríamos que decir que no existen en la naturaleza superficies que
que no produzcan fricción. Eso no existe. Siempre va a haber por más lisa que sea esa superficie, va a generar un poquito de fricción. Mínima, pero la va a generar. Entonces, ese es nuestro, vamos a decir, el primer punto que debemos considerar. El segundo, que va en relación al primero, la distinción entre una superficie lisa y rugosa es una cuestión de grado. ¿Sí? Es una cuestión de niveles, vamos a decir así, o de clasificaciones. Habrá superficies que consideraremos lisas porque tienen poca fricción o generan poca fricción, pero eso no quiere decir que no generen fricción. La van a generar, solo que muy poquito. Y habrá superficies que por su rugosidad, por su naturaleza, van a generar mucha fricción. A esas superficies les vamos a llamar superficies rugosas. Por eso tenemos que entender la fricción como un estudio del grado de rugosidad de la superficie que estemos estudiando o analizando. El punto número 3 nos indica que las fuerzas de fricción van a depender únicamente de la fuerza normal y del tipo de superficie en contacto. No va a depender del área en contacto. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente punto, las fuerzas de fricción pueden o no impedir el movimiento. Y esto va a depender de la magnitud de la fuerza aplicada al cuerpo. Entonces, que esté actuando la fricción no significa que vaya a impedir el movimiento. Puede hacer que exista un movimiento, que se esté desplazando un cuerpo respecto al otro, pero aún así hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener que distinguir dos fricciones. Una fricción estática que ocurre cuando los cuerpos no están deslizándose, no existe un deslizamiento relativo entre ellos, los dos cuerpos permanecen unidos, y otro caso donde sí existe un deslizamiento relativo entre ellos. Ahí estaremos hablando de fricción cinética. En el caso en el que no exista un deslizamiento relativo entre estas dos superficies, estaremos hablando de fricción estática. Y por último, el punto número 5 es una parte importante, ¿no? La fricción no siempre tiene dirección contraria al movimiento del cuerpo. Esto tal vez pueda parecer ahorita un poco no intuitivo, un poco raro, pero así ocurre. Si un cuerpo se desliza hacia la derecha, no necesariamente la fricción va a estar actuando hacia la izquierda. Hay casos en los que es al revés, en los que esto sí ocurre, que la fricción actúa justo en la dirección en la que se está desplazando el cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a ir estudiando estos ejercicios o estos ejemplos o situaciones en específico para que nos quede más claro. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿O algo en lo que quieran que repasemos? ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien, profe. Por Ok, mi parte, todo bien. ok, bien. Entonces, me paso a la siguiente diapositiva. Bien, voy a hacer un poquito más grande. Tenemos dos bloquecitos de madera, aquí. Uno aquí del lado izquierdo y otro del lado derecho, donde en el lado izquierdo no hay fricción. No hay fricción porque no hay ninguna fuerza que esté tratando de deslizar o de desplazar el bloque de madera, que lo tenemos aquí, es este de acá, respecto al suelo, ¿no? No hay ninguna fuerza que intente
desplazar o deslizar este bloque de madera respecto al suelo. En el caso del lado derecho es distinto. Sí hay una fuerza. En este caso hay una fuerza P que está tratando de empujar y de deslizar o de desplazar el bloque de madera respecto a la mesa o al suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que se aplica esta fuerza P, aparece la fuerza de fricción oponiéndose al deslizamiento. Si la fuerza P es pequeña, la fuerza de fricción, de acuerdo a la tercera ley de Newton, será de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Y esta fuerza F será la que equilibre a esta fuerza P. Si hacemos un pequeño análisis de fuerzas, lo que estaríamos haciendo sería esto, ¿no? Suma de componentes en X. Y esto sería, tenemos la fuerza P menos la fuerza F. Y esto nos da 0 porque P es de igual magnitud que F. Y por lo tanto, no hay movimiento. ¿Qué va a pasar? Pues si queremos desplazar este bloque, necesitamos aplicar una fuerza más grande. En lugar de que P sea de este tamaño, ahora tendremos que aplicar una fuerza P, tal vez de este otro tamaño. ¿Sí? Hay que aplicar una fuerza P aún más grande. Y es probable, fíjense cómo digo probable, no necesariamente cierto, que exista también una fuerza F de ese mismo tamaño. Puede ser. Puede ser que la rugosidad de la superficie sea de tal grado que pueda generar esa fricción. Puede ser, pero fíjense cómo digo puede ser. ¿De qué va a depender? Pues de lo rugoso de esa superficie. Una superficie muy rugosa puede producir una fuerza de fricción muy grande. Una superficie lisa no la generará. Y entonces aquí es donde tenemos que estudiar correctamente la fricción. La fuerza de fricción alcanza un valor máximo. Si yo todavía incremento la fuerza P, mucho más, una fuerza ya gigantesca, digamos de ese tamaño, una fuerza ya muy grande, la fuerza de fricción ya no es capaz de generarse tan grande, porque hay un límite, hay una fuerza de fricción máxima, que es este de aquí, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, si yo aplico toda esta fuerza gigante P, ahora sí habrá un deslizamiento, porque esta P es más grande que esta fuerza de fricción máxima. A ver si está esto entendido. Sí, todo A bien. ver, no sé si queda bien o hacemos un pequeño ejemplo. Voy a colocarlo aquí, voy a ingresar una nueva diapositiva.
Voy a pasar para acá. Y bueno, vamos a pasarnos rápidamente hasta acá para que vean la manera en la que trabaja primero la fricción. Vean lo que está ocurriendo. Para entender la fricción debemos entender esta gráfica. Vean cómo en el eje de las X estoy colocando la fuerza P. Y en el eje de las Y o de las ordenadas estoy colocando la fuerza F. Y aquí se va a formar una recta a 45 grados. Esto es muy importante. Aquí tenemos 45 grados. Ahorita vamos a ver por qué. Entre la fuerza P y la fuerza F, la fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico o quiero desplazar este bloque, lo tengo aquí, y a esta fuerza P inicialmente le doy el valor, voy a ponerlo acá para que se alcance a ver, digamos de 1 newton, la fuerza de fricción también va a valer 1 newton, porque esto entra en esta gráfica a 45 grados. Es una gráfica a 45 grados. Voy a borrar aquí el 45. Aquí es 1 newton. Pues acá también es 1 newton. ¿Sí? Es una diagonal perfecta. Lo mismo que tengo acá de este lado del cuadrado, lo tengo acá, ¿no? Por lo tanto, si aquí tengo 1 newton, dentro de la gráfica, F debe valer 1 newton. Voy a incrementar la fuerza con el objeto de mover el bloque de madera. Ahora aplico una fuerza mayor. Vamos a poner 5 newtons. Pues la fuerza de fricción también va a ser de 5 newtons. Es una fuerza reactiva. La fuerza de fricción está generando esa fuerza contraria de igual magnitud, pero de sentido contrario para equilibrar el cuerpo. Y esto se va a seguir haciendo así, se va a seguir repitiendo. Voy a poder colocar aquí tal vez 10 newtons, etcétera. Pero esto no puede continuar indefinidamente. Se va a lograr hasta un punto, hasta esta Pmax, que corresponde a esta Fm max, que es esta de aquí, que es la fuerza de fricción máxima, es esta de aquí. Este es el valor máximo que puede alcanzar la fuerza de fricción. Y se calcula como el producto de la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Este de aquí. Y eso es este valor. Si todavía la fuerza P se incrementa, entonces, vean lo que pasa. El bloque deja de estar en equilibrio. Ya no, la fuerza de fricción ya no es capaz de mantener el equilibrio, de ejercer la misma fuerza para detenerlo. Ya no es igual en magnitud que la fuerza P. Y entonces, el bloque ya está en movimiento. Comienza a moverse y la fuerza de fricción que va a estar actuando ya no es la estática, ya no es esta, sino la cinética. Y la fuerza de fricción cinética F subíndice K, aquí representada, se calcula como el coeficiente mu-K por la fuerza normal. Vean cómo este coeficiente mu-K es un poco menor que el coeficiente mu-S. Aproximadamente, o generalmente, este coeficiente mu-K es
el 75% de mu s. Es 3/4 de mu s. Es más pequeño. Por eso es que aquí esto baja. Y disminuye abruptamente esto. Esto lo podemos ver en situaciones cuando queremos empujar algo muy pesado sobre el piso. Queremos empujar un mueble, ya sea un ropero, un closet, una cómoda, sobre la alfombra. La alfombra es más o menos rugosa. Y uno trata de empujar. Y no se puede y no se puede. Hay que incrementar la fuerza de empuje, la fuerza P, porque la fuerza de fricción se va poniendo. Aunque uno empuje más fuerte, la fuerza de fricción también se empuja hasta que llegamos al punto máximo, a lo más que aguante esa fuerza de fricción. En ese momento empujamos con más fuerza, vean cómo aquí se empuja más fuerte, y ya nos cuesta menos empujarlo porque ya se rompió la fuerza de fricción estática máxima. Y ya es más fácil desplazar ese mueble o ese objeto sobre la alfombra. A ver, no sé si queda esto claro. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Vamos a colocar nuevamente el bloque de madera, un bloque cualquiera, un bloque de cualquier material, sobre una superficie rugosa, como esta. Y vamos a decir que el peso de este bloque es de 100 newtons. Cada vez que tengamos un problema de fricción, pues por lo general nos van a proporcionar los coeficientes de fricción. El coeficiente estático, que se denota con la letra griega mu, es la letra griega mu o mi, es esta, mu subíndice S, vamos a considerar un coeficiente de 0.5. Vean cómo el coeficiente es adimensional, no tiene unidades. Y también nos van a proporcionar el coeficiente de fricción cinética. Y este vamos a pensar que es de 0.4. ¿Ok? Voy a copiar la expresión para la fuerza de fricción. Aquí la tenemos. La fuerza de fricción estática máxima. Se calcula como el coeficiente mu S por la fuerza normal, ¿no? Y vamos a pensar que este bloque está sujeto a la acción de una fuerza P igual a 10 newtons. Entonces, díganme por favor, o ayúdenme a calcular cuánto vale, o cuál es el valor. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción?
¿De acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Doy 3 minutos para que lo calculen o que me puedan decir cuánto vale la fuerza de fricción. Tengo las 11:34, 11:37. Preguntamos, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Recuerden que aquí hay que también nuevamente trazar el diagrama de cuerpo libre, aislar el cuerpo, colocar las fuerzas exteriores, sacar las fuerzas que se requieren, incluyendo la fuerza de fricción, y luego hacer una recapacitación o un análisis de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, 11:37, regreso con ustedes. Doy 3 minutitos. Por favor, analicen bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hagan un análisis de lo que está pasando, ¿no? Díganme cuánto vale la fuerza de fricción para este ejemplo. Bien, jóvenes, 11:37. ¿Alguien con algún valor de la fuerza de fricción? ¿No es 10? Sí, Benjamín, exactamente, es 10. Es 10 newtons el valor de la fuerza de fricción. Y está actuando aquí. Fr vale 10 newtons. Así es.
¿Y qué pasaría si ahora la fuerza de fricción valiera 20 newtons? Voy a poner 25. ¿Cuánto vale ahora la fuerza de fricción? Igual, 25. 25. ¿Es correcto? ¿Y qué pasa si vale 50? Ese es el punto máximo, ¿no? Máxima. Ajá. Este es el punto máximo. ¿Pero cuánto vale la fuerza de fricción entonces? Es 50. exacta. Exacto, 50. Pero está a punto de deslizar, ¿no? Muy bien, muy bien, jóvenes. Estamos en este punto. Y este es nuestro caso. Aquí sería 50 newtons. Para el caso que tenemos. Muy bien. Y aquí serían los casos que estamos citando, ¿no? Si esto vale 10 newtons, se aplica una fuerza P de 10 newtons, la fricción valdrá 10 newtons también. Porque la fuerza de fricción máxima es de 50. Es lo más que puede soportar. ¿De dónde sale esta fuerza de fricción máxima? Pues de aplicar esta expresión y de hacer suma de componentes en Y, ¿no? Muy bien. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de la caja. El primer paso es dibujar la caja. Ahí está. El segundo paso es dibujar las fuerzas. Pues colocamos el peso W, que ya lo conocemos, 100 newtons. Colocamos la fuerza normal. Colocamos de este lado la fuerza P, en este caso de 10 newtons. Y colocamos la fuerza de fricción que desconocemos. Le ponemos ejes. En este caso, para no saturar el dibujo, voy a colocar el sistema de referencia afuera, para no encimar todo, para que quede esto bien. Y hago suma de componentes en Y. En Y sabemos que hay equilibrio y tenemos que la normal menos W nos debe dar 0, pues despejando la fuerza normal debe ser igual al peso. La fuerza normal vale 100 newtons. Teniendo esta fuerza normal de 100 newtons, sustituimos en la fuerza de fricción máxima. Mu S, aquí la tenemos, mu S vale 0.5. La fuerza normal vale 100 newtons. La fuerza de fricción estática máxima vale 50 newtons. Eso quiere decir que lo más que puedo empujar es esto, 50 newtons. Está a punto de deslizar, pero aún no desliza. ¿De acuerdo? Aún no desliza. ¿Qué pasa si la fuerza ahora es de 51 newtons? Se ¿Cuánto despliega. vale? Ahora desliza, exacto. Desliza la caja. ¿Y cuánto vale la fuerza de fricción? ¿Cómo la calculo? 40. 40. Exactamente, 40 newtons. Porque ahora la expresión que tengo que emplear no es esta, no es con el coeficiente de fricción estático, sino con el coeficiente de fricción cinético. FR, que está actuando, es mu subíndice K por N. En este caso, subíndice K vale 0.4. Multiplicamos por los 100 newtons y la fuerza de fricción es de 40. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En lugar de tener aquí, no tengo 25, no tengo 50. ¿Sí? Cuando esté actuando aquí 51,
la fuerza de fricción valdrá 40 newtons. Pues claro, empujo con 51, la fricción responde solo con 40, pues hay una resultante. Hay una resultante ahora de 11 newtons hacia la derecha, y esa resultante es la que hace que esto se mueva hacia la derecha. Ya no tengo una resultante igual a 0. Aunque la suma de componentes en Y sea 0, la normal equilibra el peso, la fuerza de fricción no equilibra P en el eje X. Y ahí ya hay una resultante, hay un movimiento. Preguntas, jóvenes, dudas. ¿Algo en lo que quieran que abundemos o que repasemos? Yo una pregunta, profe. Sí, adelante, Hugo. Eh, MS y MK eran coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción que es. Cinética. No escuché bien. Sí, me regreso para acá, a ver, para que los copies. Bueno, claro que están aquí en inglés. Está puesto en inglés a propósito, Hugo, porque lamentablemente, aunque tenemos literatura en español, la mayor literatura que vas a encontrar es en inglés. Esto se estudia generalmente en inglés. Entonces, por eso aquí aparece Kinetic Friction Force, o sea, fuerza de fricción cinética, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Cinética. Y aquí, esta es fuerza de fricción estática máxima. ¿Sí? Entonces, doy tiempo para que se copie. Se copien sus cuadernos. Esta es fuerza de fricción estática máxima y esta es fuerza de fricción cinética. Vean cómo tiene el subíndice K del inglés kinetic y aquí es M de máximo, pero ven cómo el coeficiente mu lleva un subíndice S del inglés static. Esa es la idea. Entonces, los subíndices mu subíndice S y mu subíndice K están referidos al inglés. ¿Sí? Por eso es que está esto en inglés. ¿Vale? Bien, otra pregunta, Hugo, ¿algún otro de ustedes, compañeros jóvenes? Profe, Sí, ¿cree que pueda volver a explicar en la parte de por qué es 40? Es que como que me confundí un poco ahí. 40, de 40 newtons. Sí, Pero ya está de acá, ¿verdad? Sí, ¿de dónde salen estos 40, no? sí, Sí. bueno, sí sé cómo salen, pero en la parte de fuerza máxima, como de 50, pasando al 51 baja a 40, como... Ya. A ver, ¿estás de acuerdo que si yo tengo aquí una fuerza de 50, ¿estás de acuerdo que la fuerza de fricción máxima es de 50? ¿O me regreso ahí tantito? No, sí, Aquí estás de acuerdo, ¿no? Es lo más que puedo aguantar, ¿no? Aplico 50, pongo una fuerza P de 50, la fricción dice, pues es lo más que puedo dar, ¿no? Es lo más que puedo aguantarte. Entonces la fricción reacciona y te da estos 50. Pero el bloque sigue sin moverse, ¿estás de acuerdo? sí, G profe. vale 50 y FR también vale 50, ¿no? 50 newtons, ¿no? Sí, Hasta ahí está todo bien, ¿no? ¿Sí, sí, Manuel? profe. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Ahora, yo digo que valga 51, es decir, voy a entrar aquí. Voy a decir
que P valga 51 newtons. ¿Qué es lo que pasa físicamente? El suelo ya no genera esos 51 newtons. Llegó a su límite. Lo más que puede hacer es generar 50. ¿De acuerdo? Como ya no llega al máximo, se rompe ese equilibrio. Se rompe. Ya se empieza a desplazar. Ya no estamos en el caso del equilibrio. Estamos ahora en el caso del movimiento. Y en lugar de que esté actuando la fricción estática, en lugar de que se esté deteniendo el bloque, está actuando la fricción cinética. La fricción que trata de detener el bloque aún cuando el bloque se está moviendo. Esa fricción cinética, cuando ya se está desplazando el cuerpo, ya no tiene la misma magnitud. De hecho, es 3/4 menor. Entonces, la fricción que está actuando, esta de aquí, será mu subíndice K por N. ¿Cuál es el mu subíndice K que el problema nos da? El problema nos da un mu subíndice K de 4, de 0.4. Es menor que el estático, porque ya se rompió esa fuerza máxima, ya se deslizó, ya se está deslizando. Entonces tengo que emplear este 0.4 por 100 y aquí me dan los 40 newtons. ¿Qué es lo que ocurre físicamente? Lo que ocurre es que las rugosidades se levantan y ya no están actuando completamente. De alguna manera ya está actuando algo, las superficies ya no están tan en contacto, ya no están tan trabadas. ¿Sí? A ver, no sé si por ahí quede claro. Por acá me pregunta Ricardo Ramírez, ¿FK es constante siempre? Sí. FK, una vez que está actuando FK, una vez que ya estamos aquí en el movimiento, F ya es constante. Continúa esta línea. Sí, así es, Ricardo, ya es constante. A ver, no sé si ya haya quedado respondida tu pregunta. Sí, gracias. Sí, sí, Manuel. Lo que ocurre. A ver, lo voy a poner aquí nada más para que veamos. Lo que ocurre a nivel microscópico es lo siguiente. Si tú te das cuenta, aquí tengo yo estas irregularidades tanto de la caja como las del suelo. Los voy a dibujar aquí. Aquí están las de la caja. Y ahora voy a dibujar las del suelo en gris. Aquí estarían actuando los del suelo en gris. Fíjate lo que ocurre. Están unidas aquí en estos puntos. Aquí es donde se traban. En el momento en el que exista ese deslizamiento relativo de la caja, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora estas irregularidades de la caja ya no van a actuar así, sino que ahora actúan por acá encima. La trabazón ya es menor. Vamos a decir que se levantó microscópicamente esto, un poquito, y ya no están trabados completamente aquí, sino solamente en estos puntos. Por eso es que la fricción cinética es menor. Es una trabazón menor, lo que ocurre a nivel microscópico. A ver, no sé si ahora sí ya quedó esto claro. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, sí, con mucho gusto, Manuel, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, aquí tengo una pregunta de Brian Josué. La fuerza máxima varía en todos. Me refiero que si varía entre todas las superficies o entre todos los materiales. Me refiero, ¿a eso te refieres, Brian? ¿Sí varía? Sí, efectivamente, Brian, varía entre todos los materiales. No es lo mismo, y esto lo pueden ver ustedes claramente,
que uno vaya, por ejemplo, pues a un salón de baile, vamos a ponerlo así, un salón de baile, que tenga una superficie de madera o de parquet, no sé si lo han visto, y esta superficie de madera, o en esos salones de baile, hay ocasiones en las que se pule incluso la superficie, queda muy lisita, se le coloca una sustancia adicional para que sea más lisa, y que alguien vaya también con zapatos nuevos, no te puedes resbalar, a que vayas con zapatos con suela de goma. Incluso se puede ver en algo muy típico también es en los juegos de básquetbol. Hay aquí fanáticos del básquetbol. Tenemos grandes fanáticos Yo, ¿sí? A ver, para los grandes fanáticos del básquetbol, ¿cuáles son los equipos así icónicos, los equipos que tienen más lucha histórica entre ellos? Son dos creo que equipos de la Boston conferencia. y los Lakers. Exacto. El Boston Celtic y los Lakers de Los Ángeles. Ujú. Exactamente. ¿Cómo es la duela? Porque fíjate lo que digo, la duela del Boston Garden. Es la duela Órale. Sí, no más sé, adhesiva. nunca he ido. Bueno, es tradicionalmente, ¿no? De hecho, hay mucha queja cuando son esas finales, cuando coinciden, porque las duelas son distintas. Entonces, la duela del Boston no está tan lisa o tan bien mantenida, históricamente así se manejaba. Ahorita ya con las modernidades ha cambiado, ya lo han tratado de emparejar, pero no era lo suficientemente lisa y había muchas quejas por parte de los Lakers y viceversa, cuando Boston jugaba contra los Lakers. En esos juegos se alcanza a distinguir o a escuchar el rechinido de los tenis sobre la duela. ¿Han visto esos juegos? Y puro rechinido cada vez que están jugando. Eso es porque ahí es distinta la adhesión del tenis, del zapato del basquetbolista sobre la duela, que si alguien lleva los zapatos con una suela de cuero sobre esa duela. Entonces los coeficientes de fricción son distintos, que no es lo mismo el coeficiente de fricción de caucho sobre madera pulida, por ejemplo, en el estadio de los Lakers, que el caucho sobre la madera no tan bien tratada en el Boston Garden. Esa es la diferencia. Va a depender de los materiales. Y no es lo mismo que alguien, a lo mejor, algún entrenador, ya ven que es muy común que en los juegos de la NBA específicamente, el entrenador vista de traje, vista muy elegante y use zapatos. Él no es un atleta y no tiene por qué jugar, él viste muy elegante y el coeficiente de fricción de los zapatos del entrenador es completamente distinto al coeficiente de fricción de los jugadores. Entonces, sí, efectivamente, Brian, la fuerza de fricción varía entre todas las superficies. ¿Sale? Ahí varía completamente, ¿no? Bueno, pues ya sabrán toda la tecnología que se ha desarrollado en los tenis de los jugadores de básquetbol, por nombrar a varios jugadores, incluso que les permita saltar más alto, etcétera, pero bueno, ahí ya vienen otros aspectos, más que el biomecánico del atleta. En este caso, pues solamente estamos viendo la fricción. Ya después veremos cómo hay que emplear dentro del tema de impulso y cantidad de movimiento. Se podrá ver, hay un pequeño ejercicio que tenemos, el impulso requerido para desprenderse del piso, ¿sí? Para poder saltar, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Ténganme un poquito de paciencia. Ojalá podamos ver estos ejemplos que a mi parecer son muy, muy interesantes, son muy ilustrativos y pues se aplican a cualquier momento de la vida, ¿no? Incluso en el deporte. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahorita? Entonces, en cada problema de fricción, pues les van a tener que decir qué materiales y yo les voy a tener que decir que consulten una tabla en específico para saber los coeficientes de fricción. Podemos estar tratando con caucho, con neopreno, con madera, madera lisa, madera tratada,
concreto, etcétera. Entonces, esos coeficientes se los tienen que proporcionar, porque se obtienen en laboratorio, se obtienen haciendo experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, ese los tienen que proporcionar. O les tendrían que dar toda la demás información de todo el problema para despejar y encontrar el coeficiente. ¿Ok? Bien, vamos a poner un ejemplito aquí. A ver si lo podemos resolver. Vean lo que dice, ¿no? Tenemos un bloque de 300 libras. Vean que son 300 libras de peso. Estamos en el sistema inglés, en el sistema FPS. Lo que ya habíamos platicado ahí al respecto algo. El sistema FPS. ¿F de qué? Yes. Yes, foot. ¿P de qué? El inglés pound, o sea, libra. Seconds. Y second. Perfecto, ¿no? Segundo. Estamos en el sistema inglés. Recuerden que tenemos dos tipos de sistema, el absoluto y el relativo. En este caso vamos a emplear el relativo. Voy a ponerle aquí una palomita roja. El relativo. Donde el peso está dado en libras. Libras fuerza. Voy a colocar aquí. Vean cómo el peso del bloque está en 300 libras y obviamente deben ser libras fuerza, porque el peso es una fuerza. Y la masa, cuando estoy en este sistema, la masa se da en una unidad que se llama slug o slug. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el problema es el siguiente. Se requiere determinar si el bloque de 300 libras, sujeto a la acción de esta fuerza de 100 libras, sube por el plano inclinado, baja o se queda ahí o permanece en su posición. A ver, ¿qué opinan? Vean cómo está actuando la fricción. Nos dan los coeficientes de fricción. Tengo un coeficiente de fricción estático de 0.25 y un coeficiente de fricción cinética, de 0.20. Y aquí nos dan una pequeña ayuda, un pequeño hint de cómo resolver el problema. Pero antes de comenzar, y una vez entendido que estamos en este sistema inglés, que hay que saberlo manejar, porque lo vamos a emplear, ¿no? Lo vamos a emplear bastante. De hecho, pues los norteamericanos lo utilizan mucho. Las alturas de los jugadores de fútbol americano en la NBA, pues está en esto, ¿no? En FPS. Está en pies y en pulgadas. Y el peso de los jugadores, pues está en libras, ¿no? En pounds, ¿no? Entonces, pues lamentablemente nos tenemos que meter en este sistema, no nos queda de otra, si es que queremos interactuar con nuestros vecinos del norte. No, no nos queda de otra. Bien. Regresando al ejemplo. Si este bloque de 300 libras, vean cómo son 300 libras, tiene un peso, vean cómo el peso siempre es vertical. Debe estar actuando hacia acá.
¿Qué tal si el peso es lo suficientemente grande? Voy a descomponer el peso en su componente horizontal y vertical respecto al plano inclinado. A este lo vamos a llamar W componente Y. Y esta será W componente X. A ver, no sé si lo vean ahí. ¿Qué tal si esta W componente X es lo suficientemente grande como para vencer a la fuerza de 100 libras y que el bloque baje? Incluso puede vencer a la fricción, que estaría actuando hacia arriba, porque el bloque intenta deslizarse hacia abajo. A ver, ahí están de acuerdo. Esa sería una primera opción, ¿no? Que el bloque baje. Otra opción sería que, a pesar de que esté aquí el peso y lo descompongamos en una componente horizontal y una componente vertical, ¿qué tal si esta fuerza de 100 es lo suficientemente grande? Voy a ponerla más grande. Y le gana a la fricción que estaría actuando hacia abajo, aquí sería Fr, y también a la componente del peso. Entonces el bloque puede subir. ¿Qué sería este caso? O simplemente no alcanzan a romperse las fuerzas de fricción estáticas máximas. Y entonces el bloque se queda ahí estancado. ¿Cómo resolver este ejercicio, jóvenes? Vean la ayuda que tenemos abajo. Nos dicen primero que se requiere determinar primero la fuerza necesaria para mantener el equilibrio y verificar después si la fuerza de fricción máxima puede ejercerla o no. En pocas palabras nos están pidiendo, haz el planteamiento sin la fuerza de fricción. Encuentra la resultante. Y una vez encontrando esa resultante, determina qué fuerza debe estar actuando. La fuerza equilibrante debe ser una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a esa resultante. Es la fuerza que se requiere para el equilibrio. Y se compara esa fuerza con la fuerza de fricción estática máxima. A ver si es posible que se ejerza esa fuerza y el bloque puede estar en equilibrio. Si la fuerza de fricción no es capaz de ejercerla, el bloque no estará en equilibrio. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Podemos resolverlo? ¿Lo intentamos? Sí. Sí, profe. Vale, bien. Vamos pues. Entonces, vamos a hacer primero, voy a copiarlo. Lo voy a pegar aquí, una imagen. Y vamos a comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Bien, ¿cuál es el primer paso del diagrama? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para hacer el diagrama? Seleccionar el cuerpo, ¿no? Exacto, seleccionar el cuerpo, ¿no? El cuerpo que hay que seleccionar es este, el bloque. Pues trazo su contorno. Ahí está. Vamos a tomar otro color. No, no puede ser verde, debe ser
negro. Voy a colocarlo un poquito más grueso. Es este el bloque. Vean cómo, así como está el cuerpo inclinado, así lo debo tomar para el diagrama. Así inclinadito. Aquí lo pongo. Ahí está. Segundo paso, Dibujar las fuerzas exteriores. dibujar las fuerzas exteriores. Entonces, comienzo con la fuerza del peso, las 300 libras. El peso siempre actúa en un cuerpo en este punto que se llama centro de gravedad. Y ese peso siempre es vertical. Aquí lo ponemos. Es un poquito más grande. Aquí está. El peso actúa en el centro de gravedad. Ya tenemos el valor de ese peso. Son 300 libras. La otra fuerza que está actuando es esta. Fuerza de 100 libras. ¿Y qué otra fuerza tenemos? La normal. La normal. Y la normal, como su nombre lo indica, es normal o perpendicular al plano de contacto. El plano de contacto es este, pues perpendicular, formando 90 grados. Aquí tiene que estar la fuerza normal. Vamos a dibujarla. Grande, un poco más pequeña. Aquí está la fuerza normal. Bien. Y a continuación vamos a dibujar el sistema de referencia. En este caso es recomendable inclinar el sistema. El sistema lo puedo colocar como yo quiera, no las fuerzas. Las fuerzas las tengo que colocar como están. Voy a colocarlo de esta manera, inclinado, para sacar única y exclusivamente una componente, o descomponer más bien una sola fuerza. En este caso es el peso. Si hubiera empleado yo el sistema convencional, rectangular, horizontal, vertical, como lo tengo aquí, tendría que descomponer dos fuerzas, la normal y la fuerza de 100 libras. Pues mejor lo inclino y así nada más descompongo una sola fuerza. Esa es la intención de inclinar el sistema. Trabajar lo menos posible. ¿De acuerdo? Bien. Hay que recordar otra cosa. El ángulo del plano inclinado, este de aquí, es igual al ángulo entre la fuerza normal y el peso. Esta es la línea de acción de la fuerza normal. Y esta es la línea de acción del peso. Este ángulo que está aquí es igual a este. Este y este son iguales. Y esos son iguales a este ángulo de acá. Eso quiere decir que este ángulo es este de aquí.
Y eso quiere decir que este lado de 5 corresponde a este de peso y este lado de 4 corresponde a este eje. Esto queda indicado de esta manera. Este lado es 5, este lado es 4 y este lado es 3. A ver, ¿se alcanza a ver ahí, jóvenes? Preguntas, dudas. ¿Si estamos de acuerdo ahí con esto o no? Vean cómo este ángulo pequeño, este ángulo que está aquí, entre 4 y 5, es este mismo ángulo, entre 4 y 5. Preguntas, dudas, jóvenes. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Bien. Entonces, continuamos. Una vez teniendo el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es encontrar o realizar la suma de componentes sobre el eje Y. Aquí sí podemos establecer el equilibrio. Aquí sí tenemos certeza de que no existe un desplazamiento del bloque, ¿no? El bloque permanece sobre el plano inclinado, no se va a levantar, ni lo va a apachurrar, ¿no? Nuestro problema es este desplazamiento en X. Entonces aquí en Y sí podemos establecer el equilibrio. Ahí sí tenemos la certeza. Y en Y tenemos, ¿qué fuerzas? De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, La ¿qué normal. fuerzas? La normal Y el peso en su componente Y. y la componente del peso en Y, ¿no? Entonces sería la normal menos la componente en Y del peso. Y aquí despejamos. Pues entonces la normal es igual a la componente en Y del peso. La normal es igual. ¿Y cuánto vale? La componente en Y del peso. ¿Cómo la calculo? 120. Sería, pues el peso, 300 libras. Profe, yo vi en internet que la componente Y del peso, bueno, ajá, era el peso, pero por el coseno del ángulo. Exacto, exacto. ¿Cuál es el coseno del ángulo? Si te das cuenta, aquí está el triangulito. A ver si aquí está el triángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Está aquí. Y aquí tenemos un ángulo. Si yo estoy considerando este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Aquí viendo este triángulo. 4 tercios. Bueno, el cateto adyacente es 4, ¿no? Lo voy a poner aquí más grande para que se alcance a ver.
Voy a hacer así. Lo voy a dibujar hasta acá. Voy a colocarlo de esta manera. Sí. Y esto un poquito más abierto, ¿no? A ver si estamos aquí de acuerdo. Aquí tenemos los 90 grados. El cateto adyacente es 4. Es este de aquí. ¿Cuál es la hipotenusa? Es 5. Este de acá, 5. Y el cateto opuesto, pues es este, ¿no? 3. Voy a ponerle nombre. Voy a poner alfa a este. Coseno de alfa, ¿a qué es igual? El coseno de un ángulo, ¿a qué es igual? ¿A cateto qué? Adyacente sobre hipotenusa. Exactamente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? 3. 4. 4. Porque alfa es este de acá. El adyacente es este. El opuesto es 3. Entonces ven como el cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. ¿Sale? Entonces el cateto adyacente es 4. Y la hipotenusa, 5. A ver, me detengo ahí para que se entienda. Y por eso es que estas 300 libras, componente en Y, tengo que multiplicarlas por 4/5, porque tengo que multiplicar por el coseno. A ver, ¿se entiende aquí o hacemos un ejemplo más sencillo? Ah, sí, aquí hay una pregunta. Sí, Daniel, exacto. A ver, aquí tenemos una pregunta muy buena, Daniel. ¿Que el coseno es para la componente en X y el seno para la componente en Y, ¿no? Así siempre ha sido, ¿no? ¿No? Pues siempre nos han dicho así, ¿no, Daniel? Daniel Ulises. Pues el coseno es para X y el seno para Y, ¿no? ¿Qué opinan, jóvenes? Pues aquí en este sistema de referencia, Ajá, para sacar y debería ser coseno, ya que es ah, el que está adyacente al ángulo. Es alfa. exacto. No siempre es así, Daniel. Lo que ocurre es que ahora el ángulo que nos proporcionan es es el ángulo entre Y y la fuerza. No es el ángulo entre el eje X y la fuerza. Voy a detenerme aquí un poquito para que nos quede claro. Voy a hacer un ejemplo adicional. Lo voy a poner por acá. Esto es de trigonometría, pero lo voy a poner para que lo entendamos y nos quede bien claro. Voy a colocar aquí el eje X, voy a colocar aquí el eje Y, y vamos a colocar una fuerza cualquiera. Aquí voy a poner F, y vamos a poner que esta F sea de 60 newtons, por dar un valor. Voy a colocarlo por acá. Aquí está F vector. Y vean lo que voy a colocar aquí. Voy a colocar el ángulo de 30, pero con el eje Y. Entonces, si yo quiero calcular F componente Y, vean lo que voy a hacer. Voy a trazar el triángulo rectángulo. F componente Y es esta azul.
Entonces, el lado F componente Y es este de aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pues tomar este triángulo y debo basarme en el concepto trigonométrico, no en el formulazo. ¿Sí? Esto ocurre mucho, Daniel, Ulises, porque nos están acostumbrando a usar muchos formulazos. Eso no sirve, porque aquí va a fallar. ¿Sí? Entonces aquí, usar el concepto trigonométrico. Eso es lo que realmente nos ayuda. Coseno de 30 grados, así como lo tenemos. ¿A qué es igual el coseno? Ese sí no puede fallar porque es el coseno es un cociente de dos lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Dijimos que el coseno debe ser cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de 30 grados debe ser igual. Y me fijo en este triángulo que está aquí. El ángulo recto es este de aquí. En este triángulo rectángulo superior, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es este? ¿Cuál es el cateto que forma el ángulo de 30 grados? O que está definiendo o está englobando el ángulo de 30 grados. Pues está entre FY y F. Entonces el cateto adyacente es FY. Es F componente Y. ¿Y la hipotenusa cuál es? Pues es F. ¿Qué es lo que hago? Pues despejo, multiplico ambos lados por F y voy a tener F que multiplica a coseno de 30 grados, me da la componente FY. ¿Cuánto vale F? F vale 60. Y coseno de 30 grados, ¿a qué es igual? A raíz de 3 sobre 2. Por lo que FY la pueden calcular ustedes también. ¿Cuánto nos da FY? 30 por raíz de 3. Exacto. 30 raíz de 3. Eso es lo que está por ahí. Sí. Entonces estamos en puntos. Puede haber alguien que me diga discrepancia, ¿no? Y decir, no le creo, profe, todo esto son mentiras, me está haciendo bolas con la trigonometría para que yo crea cosas distintas. Digo, no, no los estoy engañando. Sí es cierto. Vamos a hacerlo de la forma convencional para que quede esto demostrado, ¿no? Si este ángulo es de 30, ¿cuánto vale este otro ángulo? Este de 60. acá, 60. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí con verde. 60. Entonces ahora me voy a basar en este otro triángulo. Este de aquí. Y FY ahora será este lado de acá. ¿Cómo calculamos FY habitualmente? Que nos dan este ángulo. Daniel Ulises, usamos el 60 coseno. newtons por seno de 60 grados. Exactamente, 60 newtons por seno de 60 grados. Y ayúdenme a calcular esto. FY es igual a 60. ¿Y cuánto vale seno de 60 grados? También vale raíz de 3 entre 2. Háganlo en su calculadora. Comprueben el resultado y verán que les dará lo mismo. Da exactamente lo mismo. Entonces, ¿es que el coseno es para X y el seno para Y? No. Eso es solamente si te dan este ángulo. No nos dan ese ángulo, nos dieron este de acá. Entonces tengo que usar la trigonometría. O también empleo la trigonometría. ¿Sí? Aquí, ¿no?
¿Cómo relaciono este cateto con este de acá? FY, ¿qué es de este ángulo? ¿Es el cateto adyacente o el cateto opuesto? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Pues entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. El seno. Por eso aquí empleé seno. Pero porque estoy empleando este ángulo de 60. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Porque quiero este lado. Si me dan este ángulo de acá, ¿cómo relaciono al cateto adyacente con la hipotenusa? Pues con el coseno. A ver, ¿queda ahora sí ya claro? Sí, profe, gracias. Sí, ok, muy bien, Daniel, muy bien. Entonces, Benjamín, ¿ya tienes más valores? Ok, perfecto, voy contigo. Dame un minutito. ¿Doy tiempo para que se copie esto? ¿Esto es antecedente, jóvenes? Cópienlo para que lo tengan ahí. Lo que está en pantalla. ¿Sí? Entonces, siempre manejar la trigonometría, no el formulazo. El formulazo te va a fallar. ¿Sí? Entonces, siempre manejar correctamente el concepto trigonométrico es el que nunca te va a fallar. ¿Sí? Por eso hago mucho hincapié en manejar conceptos, ideas. No hay fórmulas. La fórmula tú la inventas al momento. La tienes que inventar para resolver el problema. Nos las tenemos que ingeniar. Tenemos que ingeniarnos con nuestros conceptos, resolver el problema. ¿Vale? Por eso es tan importante en la formación el concepto, no el formulazo. ¿De acuerdo? ¿Me dicen si ya está copiado? Esto que queda como adicional. Ya, profe. ¿Ya estamos, Alan? Porque esto es clase de trigonometría, ¿no? Para que quede esto bien claro, ¿no? Con todo gusto, no hay problema. Bien, bien. Entonces, ¿ya está, Daniel? ¿O doy un poquito más de tiempo? No, profe, ya está. Gracias. Perfecto, perfecto, ¿no? Bien. Entonces, nos quedamos aquí, sacando las componentes. Necesito la fuerza normal. No, aquí. Perdón, la componente en Y del peso. Aquí está el peso. Y necesito la componente en Y. Esta de acá. ¿Sí? Esta proyección es la que necesito. Pues entonces necesito emplear el coseno, porque necesito relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente, con la componente del peso en Y, que es esta de aquí. Entonces tengo que emplear el coseno, como bien me dijeron, y el coseno de este triángulo pues es cateto adyacente entre hipotenusa, el cateto adyacente es 4/5, aquí lo tengo. 300 entre 5 nos da 60, 60 por 4 nos da 240 libras. Y la componente del peso en X, ¿a qué es igual? Pues al peso por el seno. Y el seno en este caso es este de acá. ¿Sí? Si aquí está el peso, proyecto, y esta parte de acá es esta de aquí, ¿no? Aquí tengo el triángulo, necesito este lado es el que necesito, entonces tengo que relacionar 3 con 5, cateto opuesto entre hipotenusa. Tengo que colocar aquí el peso por 3/5. La componente en X será el peso que vale 300 libras por 3/5. La componente en X, pues 300 entre 5 es 60. 60 por 3, 180.
Y ya tengo las componentes del peso, tanto en X como en Y. ¿Y eso para qué? Para sacar la fuerza de fricción máxima y ver si se mueve. Exacto, para sacar la fuerza de fricción máxima y sacar la resultante, ¿no? Ya tengo la normal aquí, 240. Pues ¿cómo calculo esa fuerza de fricción estática máxima? La normal Benjamín. por el coeficiente de fricción estático. Exacto, el coeficiente de fricción estático por la normal, esta fuerza de fricción máxima. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción estático? Punto 25. 0.25. ¿Y cuánto vale nuestra fuerza normal? 240 libras. Pues tenemos que nuestra fuerza de fricción estática máxima vale 112.5 libras. Fuerza. 25 por 240 nos da 60, ¿no? Un cuarto, ¿no? 60 libras. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en X. Esto lo voy a mover también. La suma de componentes en X. ¿A qué es igual? Pues tengo primero 100 libras positivas, porque van hacia arriba. Y luego, ¿qué otra componente tengo? Menos 180 libras del Menos. WX. Exacto, esta de acá, menos 180 libras, ¿no? La voy a colocar aquí proyectada para que se vea. Es esta proyección. Voy a poner aquí en azulito. Estoy proyectando esta fuerza de 300 libras aquí. Aquí está actuando la componente del peso WX. Entonces, menos 180 libras. ¿Y esto cuánto nos da? Menos 80 libras. Es decir, que hay una resultante en X de 80 libras. Vean cómo voy a colocar el valor en positivo, pero voy a dibujar aquí la dirección. Así, hacia abajo. Aquí estoy colocando la notación vectorial, magnitud y dirección. En este caso no tengo un ángulo, nada más tengo un triangulito, nada más tengo la pendiente. Tendría que colocarlo así, 4, 3. Entonces, si no hubiera fricción, ¿qué le pasa al bloque? ¿Sube o baja? Pensando que esto fuera completamente liso. Baja. Baja, exacto. Baja. Hay fricción. ¿La fricción hacia dónde va a actuar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque la fricción va a impedir el desplazamiento relativo. Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto. Entonces, ahora sí dibujo aquí la fuerza de fricción.
Aquí está la fuerza de fricción. Y la pregunta es, ¿esta fuerza de fricción de 60 libras es capaz de detener a esta otra fuerza de 80 libras hacia abajo? No. No. Entonces, el bloque sube, baja o permanece. Baja. Baja. Aquí lo comparo. 80 libras es más grande que las 60 libras de fricción máxima. Por lo tanto, el bloque baja. Y ya terminamos. Preguntas, jóvenes. Dudas. A ver, tengo. No, déjenme ver, tengo dos participaciones aquí en el chat. No, baja, correcto. Sí. Perfecto, Brian. Sí. También pueden participar por el chat, si así lo desean. Perfecto, todo claro. Bien, jóvenes, muy bien. Perfecto, Daniel, ¿no? Ok. Bien. Ah, sí, aquí me pregunta Alan, ¿por qué se quita el menos? Sí, porque ya estoy colocando la flecha. Aquí, Alan, si te das cuenta, ¿estás de acuerdo que es una fuerza de menos 80 libras? Pero en este caso, el menos no significa que yo deba 80 libras, no es una resta, sino ese menos me indica un sentido. Son 80 libras hacia abajo, u 80 libras en sentido contrario al eje X. Entonces, yo lo que hago es simplemente colocar el vector R, que de hecho este ya es un vector, este ya puede ir así. Este es un vector, ¿eh? Aquí lo estoy notando, estoy usando la notación vectorial. Este vector componente X, una componente vectorial, tiene un módulo de 80 libras. El módulo siempre es positivo de un vector, pero un sentido 3/4 o 3/4 hacia abajo. Por eso pongo la flechita. El módulo de un vector siempre es positivo. Aquí lo puedes dejar en negativo, porque son componentes. Es una componente en sentido contrario. Pero aquí, que ya utilicé el vector y estoy utilizando la flecha, debe ser magnitud y dirección. La magnitud de un vector siempre debe ser positiva. A ver, no sé si quede eso ya claro, Alan. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? Y por eso esta flechita de aquí, este segmento son 80. Solo que son 80 hacia abajo. 3/4, ¿no? 3/4. Pendiente 3/4. Aquí está. 3/4. Así se lee esta pendiente. Quiere decir que por cada 4 unidades que desplazo hacia la derecha, subo 3. Esa es la pendiente 3/4. Avanzo 4, subo 3. O la puedes leer hacia abajo también. Por cada 4 unidades que avanzas, bajas 3. También es pendiente 3/4. Así se lee.
Bien, jóvenes. Pues ya tenemos el tema abordado, entendido. Vamos a dejar la siguiente actividad. La siguiente actividad es muy sencilla, es volver a realizar este mismo ejercicio, solo que en lugar de que tengamos aquí 100 libras, vamos a colocar 200 libras. El bloque no está siendo empujado con 100 libras, sino con 200 libras. Y la pregunta es la misma. ¿Esas 200 libras alcanzan para subir el bloque? ¿El bloque queda trabado por la fricción que se genera? ¿O aún así con las 200 libras el bloque baja? Ya trabado. No sé, quién sabe, no sé. Demuéstrenmelo matemáticamente. Es que eran 180 para abajo, ¿no? Y bueno, para un lado, luego 200 para arriba, son 20 y la fuerza máxima eran 60, ¿no? Creo. Así que Sí, creo pero que sí. ahora, ok, entonces va para arriba. ¿La fricción hacia dónde va? La fricción. Una pregunta, no sé. Si sube el bloque, la Bueno, fricción va para abajo. ok, háganlo ustedes, háganlo matemático. Está ya relativamente sencillo, ya está bastante avanzado. Se pueden basar en el ejemplo de clase, pero vuelvan a hacer todo el desarrollo. Hagan nuevamente el diagrama de cuerpo libre, sustituyan, en lugar de 100 libras aquí abajo, ¿no? Coloquen las 200. Obviamente, va a cambiar esta suma en X. Ahí cambia esta suma en X. Revisen si no hay cambios aquí. Cambios por acá. Revísenlo. Y digan qué es lo que ocurre. ¿Sale? Entonces, pueden basarse en este ejercicio. Pueden determinar qué está ocurriendo. ¿Qué pasa con 200 libras? Exactamente, ¿no? ¿Vale? Ya abrí los espacios para las actividades. Ya debo estar recibiendo actividades. Hoy también pueden entregarme actividad. El problema de equilibrio 3D, ya está abierto el espacio. Me lo pueden entregar el día de hoy, sin problema. Hasta las 11:50, por favor. Ya si me lo entregan después, pues ya tengo que penalizar. ¿No? Oiga, profe, Sí, ¿y si yo no había estado en las primeras dos clases, ¿le puedo mandar las actividades? sí, O- adelante, Benjamín. Ahí está abierto todavía. Incluso la puedes entregar hasta, creo que la actividad de hoy sin problema, sin penalización alguna, ¿no? De hecho, la que dejé ayer, todavía la puedes entregar el de hoy, sin ningún. Y la que dejé el martes, la puedes entregar todavía, ahí sí ya hay una penalización. pero no había entrado. Es para que veas, pero bueno, lo voy a considerar. Esmérate mucho en esa actividad, hazla con muy buena presentación. ¿Era lo Eh, de Steven? ¿O cuál era? sí, es un problema de dos fuerzas. Ajá. Son dos fuerzas en las que hay que encontrar la resultante. Está muy sencillito, de hecho el resultado ya lo tienes. Ajá. El resultado ya está. Lo único que hay que hacer es realizar el stemming y realizar la suma vectorial para que te dé el mismo valor. Es una tarea de comprobación. Ok. ¿Sí? Y entonces hazla muy, muy despacio, con muy buena presentación, para que yo lo considere y pues no tengas penalización, ¿no? O sea, que tengas un punto extra por la presentación y el desarrollo, Ujú. y ese punto neutralice la penalización. Profe, de hecho ya lo hice, pero no me acordaba cómo era el de Steven. Bueno, no me acordaba las diferencias. Así que uno lo hice por el método del triángulo o algo así. Y otro lo Ese es hice. el método del triángulo, Ajá. también está ahí, es el principio de Stevin. Lo puedes Ok. buscar así, método del paralelogramo, a ver, para los demás, para todos los demás jóvenes. Es muy común que lo entregues, así está en YouTube, método del triángulo. No es la mejor forma, porque en realidad el nombre correcto es el postulado de Stevin, o Stevinus. Y el método del triángulo, pues ya es una partecita del método del paralelogramo. Entonces pueden buscar método del paralelogramo o postulado o método del triángulo, así lo van a encontrar mucho ahí en YouTube.
y repasen lo que tenemos ya hecho, repasen lo hecho en la plataforma con el postulado de Stevin. El nombre correcto es postulado de Stevin. ¿Y el otro de suma vectorial era descomponiendo las componentes y todo eso? Sí, pero ese ya lo hice en clase, entonces ya lo tienes listo. Ah, es que no había entrado en clase, pero ya también lo hice. Ah, ok, entonces pon los tres, hazlo muy bien presentado, muy bien desarrollado, sube tu actividad y ya sin problema, ¿no? Ok. ¿Vale? Muy bien, Benjamín. Por aquí me dice Kevin, se me olvidó subir la actividad 8. Pues, ¿cómo? Súbela de todas maneras, Kevin, si está abierto el espacio todavía. Si está abierto todavía el espacio, lo puedes subir. Sí, está abierto, a mí también se me olvidó y apenas lo mandé. Adelante, si sigue abierto, adelante, todavía hay oportunidad. Si es por la cuestión del paro, yo dejé esto abierto, adelante, ¿no? Adelante, Kevin, todavía la puedes subir, ¿no? Adelante, ¿no? ¿Vale? No tengo yo problema, ¿no? El objetivo de esto es que sigamos trabajando, ¿no? Y pues vamos adelante, ¿no? Yo creo que con lo que platicamos el martes, yo creo que podemos seguir, podemos avanzar bastante bien. De hecho, ahorita, pues lo estamos haciendo. Veo que se están entendiendo bastante bien los conceptos. Entonces, yo creo que sí es posible que terminemos, jóvenes. Voy a subir también más videos para reforzar la explicación y reforzar el desarrollo de ejercicios, ¿no? Que vean videos con ejercicios resueltos paso a paso, para que nos quede más claro, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? Tengo 12:50. Vámonos temprano hoy, jóvenes. Seguimos en contacto en la plataforma. Nos vemos el martes. ¿Va a dejar alguna actividad hoy? Claro, esta misma. ¿Está? Aquí está la siguiente actividad. La voy a subir hoy. ¿Es Déjame mismo? tomo ¿Esta es la foto. tarea? Sí, tomen la foto. Es esta misma, solo que con 200 libras, Benjamín. Ok, sí. Sí, es esta misma. Está muy sencilla, es cuestión. Pero por favor hagan todo el tratamiento. Hagan todo el tratamiento lo mejor posible.